Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, gracias por estar una vez más con nosotros en Me Pido la Palabra. Hoy estamos de nuevo, como todas las semanas, con Griselio y nuestro invitado especial, porque vamos a hacer un programa dirigido a esa comunidad que ha sido tan golpeada y casi exterminada en el país. Yo considero que el programa de hoy va a ser un programa interesante. Gracias, vuelvo y repito, por estar en Me Pido la Palabra. Gracias por acompañarnos. No olviden desde ya empezar a escribirnos a @me pido la palabra, que es nuestro Twitter, o me pido la palabra @gmail.com. Hoy con Griselio Perdomo y el senador Luis Evelis Andrade Casamá. ¿Quién va a explicar el origen de sus apellidos más adelante? Griselio, ¿cómo estás? A ver, muy buenas a todos. Senador, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Griselio, y saludos, doctor A ver, Iván. como siempre hacemos estas entrevistas, empezamos por preguntarle a la persona que estamos entrevistando quién es, de dónde nace, cómo surge, qué profesión tiene. Usted fue sacerdote mucho tiempo, fue presidente de la UNI, llegó al Senado de la República por un movimiento que se llama Movimiento Alternativo y Social Maíz, que lo construyeron con base en lo que ya no representaba, que era la Alianza Social Independiente, que ya ni siquiera era Alianza Social Indígena. Entonces, cuéntenos, que sea usted el que nos Muy diga bien. quién es usted, senador. Gracias, Griselio, Iván, por esta invitación a Me pido la palabra. Me pido la palabra, y un saludo también a todos Pero los tómese la palabra televidentes. también. Gracias, son muchas cosas que ustedes han planteado. Vamos a ver cómo las respondemos a todas esas a todos esos planteamientos. Primero, pues como todo el mundo, como ustedes ya lo han manifestado, soy Luis Evelis Andrade Casamá, soy oriundo de Río Sucio, Chocó, nacido en un río que se llama Salaquí, que en su curso, en su nacimiento hace límite con el hermano país de Panamá. Y yo soy hijo de un hombre afro-colombiano de comunidad negra y de una mujer embera del departamento del Chocó. Entonces, esos son mis orígenes y por eso tengo un compromiso concreto con los grupos étnicos. Vengo de esa raíz, tengo un compromiso moral, un compromiso político. Y de otro lado, quiero decir que de mi papá aprendí mucho el sentido del trabajo, de la responsabilidad. Me enseñó desde pequeño que había que trabajar, que había que ser muy responsable en las cosas. Y de mi mamá, aunque mi papá también me lo ha enseñado, y en la relación con los negros aprendí mucho de esa cultura y he bebido de ello. Mi mamá es la que me encamina por el tema de la identidad indígena, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, porque ella fue la que me transmitió los mitos, las costumbres, los rituales, y todo el tiempo me estaba contando. Entonces, eso para decir del comienzo, o sea, del origen. Pero usted estudió en Quibdó. Sí, señor, yo soy de los que puedo decir que he tenido el privilegio, por lo menos de la gente de esa época, de acceder a la educación secundaria y superior, porque tengo que decirlo hoy, a veces eso lo digo con mucha nostalgia y tristeza. Yo recuerdo que cuando en el año más o menos 77 llegué al segundo de primaria, éramos 81 niños, entre los más pequeños y los más grandes. De esos solamente 6 logramos terminar el bachillerato. ¿Seis? 6. De 81. De 81. Y muchos, por todo el proceso de violencia que se ha vivido en esa región del Bajo Atrato, pues la gran mayoría hoy no existen. Jóvenes que desaparecieron, jóvenes que se vincularon a distintos grupos, y hoy, si usted hace una revisión, somos muy pocos los que existimos. Pero bueno. De esos 6, ¿cuántos terminaron la universidad? Alrededor de 3, sí. Por eso digo que uno de los... ¿Usted estudió qué? Yo estudié en el campo, hice de primero a tercero. Tengo que decir que
en el tercero, yo repetí un tercero porque mi papá decía, no lo puedo mandar a estudiar, soy muy pobre. Y me dijo, lo puedo poner a repetir el tercero si quiere, pero eran tantas las ganas que yo dije, bueno, listo, voy a repetir. Después yo tengo que decir también que me volé de la casa. Mi papá se había ido a cerrar madera por allá en la selva y un día un primo que había salido a estudiar dijo, me mandó a decir que ya estaba matriculado. Yo no sé de dónde se inventó esa mentira y le dije, mamá, ya estoy matriculado, me voy. Sin permiso, mi mamá dijo, bueno, váyase y vuelve. Y cuando salió mi papá del campo, le dijeron, ¿y el niño dónde está? Dijo, no, se fue para el pueblo a estudiar. Mi papá, que decía que era muy pobre, pues de ver que ya yo me había llegado donde una vecina y me había quedado allí, me apoyó, me compró mis cuadernos, pero tengo que decir que todo ese año lo pasé sin matricularme. ¿Sí? Saqué muy buenas notas. Al año siguiente el director miró y dijo, no, pero este muchacho no está aquí registrado. Tiene muy buenas notas, entonces matricúlelo en el quinto de primaria. Y así. O sea, ¿lo regresaron? No, a quinto primaria. Me promovieron porque cuando revisaron las notas del cuarto tenía muy buena nota, pero había pasado todo el año sin matricularme. Esa fue una trampa que yo hice, ¿sí? Prácticamente en función de lo que quería. Y terminó el bachillerato. de ahí para allá, ¿Dónde? hice el ¿Quito? bachillerato en Río Sucio, lo terminé en Quito, en el gimnasio anexo a la Universidad Tecnológica del Chocó, y después Salió a la universidad. salí a la universidad, tenía como... Siempre desde pequeño he tenido mucha sensibilidad por lo social. Recuerdo que un líder que todavía vive, un mayor, nos decía, yo quiero verlos a ustedes siendo los dirigentes de mañana, que ustedes lideren los procesos, quiero que se formen. Y él nos llevaba en las vacaciones recorriendo las comunidades leyendo la legislación indígena. Nosotros éramos los que leíamos la legislación y él trataba de explicarla, ¿sí? Hasta donde él podía, y cuando no, nosotros tratábamos también de decir qué significaba el término, porque cargábamos un diccionario. Y eso fue lo que me fue como involucrando en el tema de las luchas sociales. Terminando el bachillerato, ¿cómo termino yo en el seminario? Yo no iba ni a misa. Eso te iba a preguntar, Yo ¿cómo no iba ni a terminas misa, siendo ¿no? cura? Yo hice catequesis porque llegaron una misionera española en el segundo y el tercero y hicimos la primera comunión. Pero para mí eso no era, a mí eso no me llamaba la atención en el bachillerato, yo no iba ni a misa. Pero algún día, no sé por qué razón, fui a una misa y escuché que habían encarcelado a un sacerdote porque lo acusaban de ser del M-19, y él mandó una carta muy profética diciendo que eso obedecía a la lucha, a su compromiso con el pueblo. Usted recuerda que en esa época de los años 80, a principios de los 80, estaba todo en boga todavía la teología de la liberación y la lucha por los derechos, la promoción humana que planteó Medellín y Puebla, los documentos de Medellín y Puebla, las conferencias episcopales. Y yo escuché cuando el sacerdote explicaba el sentido. Además, el M-19 hizo una incursión en el Chocó. En el Chocó, entonces. Ahí estaba la famosa Chiqui que murió en el a Chocó. los curas los miraban como hacían un trabajo de acompañamiento y de promoción de la organización indígena, porque los curas también decidieron cambiar su actitud y su compromiso, su trabajo pastoral. Ya no vamos solo a catequizar, a salvar, a cristianizar, sino cómo apoyamos para que los indígenas y los negros se organicen, luchen por sus derechos. Entonces yo me quedé escuchando la lectura bíblica, era como el profeta Jeremías hablando de la justicia, la lucha por los derechos, cuestionando el contexto histórico y el gobierno de ese entonces, y escuché cómo el cura aplicaba eso a la realidad. Y dije, entonces esto sí vale la pena, esto tiene sentido. Y ahí fue cuando empecé a acercarme y a hacer el proceso vocacional. Y dije, bueno, yo tengo como un interés por lo social, y dije, voy a buscar, ese puede ser el camino. Fue como terminé en ese proceso vocacional, y luego hice el seminario durante 9 años, estudié filosofía, estudié teología. ¿Ese seminario lo hizo en la Ceja, Antioquia? No, yo estudié con los misioneros claretianos. En ese entonces acaban de salir los claretianos como profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana, porque el cardenal López Trujillo, que en paz descanse, los había sacado de la universidad por su orientación Social, sí. social. Entonces estaba todo en boga la teología de la liberación todavía,
y los miraban como con sospecha. Todos esos profesores claretianos salieron y nosotros, la comunidad claretiana salió de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos aceptaron en el Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, de los padres javerianos, y luego volvimos a estudiar. Yo terminé la teología en la Bolivariana, la universidad, la filosofía al final la terminé en Santo Tomás, y la teología sí la terminé, la hice toda en Bolivariana, porque cuando sale López Trujillo, nosotros volvemos, los profesores claretianos, que eran muy buenos algunos, muchos de ellos fueron llamados nuevamente por el nuevo arzobispo a trabajar con la Bolivariana. Más o menos es eso. Durante la formación nosotros impulsamos mucho el trabajo que se llamó de inserción. ¿Qué hicimos? Dejamos los seminarios clásicos donde se tiene todo, donde se tienen todas las comodidades, y nos fuimos a los barrios a hacer lo que se llama inserción. Estuvimos en el barrio Picacho de Medellín, en Miramar, Pero en nunca Kennedy. pensó en tomar las armas, en meterse en un grupo subversivo. No, oferta sí tuve. No hay un joven de mi región y de mi tierra de esa época que no haya tenido un llamado por parte de los distintos grupos armados a ser parte de esas filas. Y conocimos mucha gente, muchos jóvenes que se involucraron. Por eso digo, la mayoría de los jóvenes, los niños que crecieron conmigo, la de la infancia mía, no existen, porque casi todos corrieron ese camino. En mi casa somos 9 hermanos, 6 hombres, 3 mujeres, y ninguno de nosotros terminó involucrado en la guerra. Hasta ahora hemos sido víctimas en términos del desplazamiento, de la pérdida de los bienes, de dejar la tierra mucho tiempo, pero no hemos tenido pérdida en la familia. ¿Cuánto tiempo le duró el sacerdocio a usted? Bueno, yo estuve desde el año 87 hasta el 2005, que ya empiezo, una vez llego a la UNI, pero antes de eso tengo que decir que cuando termino el bachillerato, cuando termino la teología, me ordeno sacerdote, me envían a trabajar al Chocó en la pastoral indígena. Hicimos un trabajo de acompañamiento fuerte en ese entonces con las víctimas, con los desplazados, un trabajo de orden pastoral, de acompañamiento humanitario, de defensa de los derechos humanos, todo ese trabajo. Y posterior a eso, yo fui llamado por algunos líderes y me dijeron que si quería aspirar a la presidencia de la Organización Nacional Indígena. La verdad que nunca, por mi orientación y por mi proyección, tenía previsto ser presidente de la organización. Yo decía, le corresponde a otro. La Organización Nacional Indígena de Nacional Colombia, Indígena de la Colombia, ONI, sí. que es la que agrupa todas Sí, las señor. organizaciones indígenas Entonces de yo Colombia. acompañaba desde la pastoral la Organización Indígena del Chocó, que en ese tiempo tenía mucho despliegue, desarrolló posición de autonomía frente a los actores armados y frente al conflicto, y acompañábamos ese proceso, pero nunca yo estaba pensando en ser dirigente, porque si eso le corresponde a otros. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes para seguir con esta charla tan amena con el senador del Partido Maíz. Los invitamos para que sigan en su pantalla, para que nos sigan viendo, nos escriban a mepidolapalabra@gmail.com, nuestro correo, o nos escriban a nuestro Twitter en @mepidolapalabra. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Ahora nadie se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente.
Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Canal Congreso. A ver, senador, usted ha tenido unas intervenciones muy destacadas en la plenaria del Senado y ha hablado con mucha claridad sobre la violencia política y la violencia que se está incrustando hoy en los territorios indígenas, que es la violencia común, que es el efecto residual de lo que le llaman de la desmovilización de las FARC. ¿Por qué no nos cuenta eso y cómo se manifiesta? Porque en un proceso de paz, fundamentalmente, la gente, para poder que lo entienda, tiene que saberle la paz. Y para que le sepa la paz es que el Estado llegue con todo. El antecedente histórico, que es muy Muy bien. importante. Lo primero que yo quiero decir es que aunque parezca repetitivo y un discurso trasnochado, la violencia en Colombia ha tenido desde un comienzo como principales víctimas a los pueblos indígenas. Eso lo hemos vivido históricamente. La violencia en los años de la década de los 50 desplazó a muchas comunidades indígenas. Mi familia me ha contado, mi mamá, que fue desplazada o más bien migró hacia Panamá durante 6 años y después volvieron. Y hoy, por razón de la violencia, tenemos a más de 50 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Así lo ha dicho la Corte Constitucional en el auto 004 del 2009. Y ordenó al Estado un plan de salvaguarda de esos grupos étnicos, de esos pueblos indígenas, y un programa de garantías que hasta hoy yo creo que no se ha implementado. Podemos observar que esos territorios que parecían inhóspitos antes y que decían allá no viven sino los indígenas y como éramos considerados salvajes, pues nos daban esos territorios. Pero hoy esos territorios son motivo de codicia, no solo de los grupos armados ilegales para efecto del tráfico de armas y de estupefacientes, sino que son el botín que grandes empresas también se quieren apropiar en la minería, el petróleo, pero también en temas de biodiversidad para la agroindustria. Esa violencia ha cobrado muchas vidas en nuestros territorios, en nuestros dirigentes. Tengo que decir que nosotros, podemos decirlo con toda claridad, los pueblos indígenas han sufrido un genocidio, están sufriendo un etnocidio, pero aquí hay que decir que la violencia ha tenido un parámetro, y es que mientras en otras regiones, no porque otros grupos también lo han vivido, pero en otros grupos se han observado muchas masacres, en general, llegan y asesinan mucha gente indiscriminadamente. En el caso nuestro es muy grave porque se asesinan a los dirigentes, se hacen asesinados dirigentes. Tenemos más de 4.000 asesinatos en las 2 últimas décadas, eso para pueblos, para una población de 1.370.000 habitantes es muy grave. Cuando usted compara esa tasa de asesinatos. Usted habla de 1.300.000 los habitantes indígenas que hay en Colombia. De los 110 pueblos indígenas. No los 180.000 que hablamos ahora fuera de... esos 180.000 hacen parte de ese 1.365.000. Eso es únicamente la comunidad embera. Sí, los emberas. Los guayús son más de 200, ¿no? Más de 200.000. O sea, aquí en Colombia solo hay alrededor de 5 o 6 pueblos que tienen el 80% de la población en términos de habitantes. Y la Amazonía tiene 56 pueblos, pero yo creo que esa población no asciende a 60.000 individuos. Eso es muy grave. La violencia los ha expulsado a sus territorios, la violencia los ha condenado al hambre, a la desnutrición, al cerco, al confinamiento. Pero desplazamiento forzado. Aquí en Bogotá hay alrededor de casi 20 pueblos indígenas. Porque hay una cosa, senador, que yo he escuchado y siempre le puse mucha atención a lo que decía el senador José Obdulio Gaviria, que decía que en Colombia no existen desplazados sino migrantes. ¿Qué opina? Pues la migración puede ocurrir por factores más motivados por las mismas personas. Dice, bueno, que igual hay que analizarlo y tiene su gravedad, pero usted puede decidir voluntariamente, me voy a ir a la ciudad, nadie lo está forzando.
por necesidad, porque no llega la salud, no llega la educación. Esos son factores también que al final se convierten en violencia de orden institucional, porque no llega la institucionalidad. Pero aquí hay mucho desplazamiento forzado. En los últimos años yo creo que nadie, casi que nadie se desplaza realmente de su territorio indígena, afro, campesino, deja el territorio No, ni de por ningún gusto. lado, senador. Prefiere Nadie se vivir va de su casa. pobremente, pero con mucha dignidad. A mí me lo decía una desplazada un día en el Chocó, lloraba y me decía, mire cómo ando yo. Yo nunca pedía un plátano, yo nunca pedía nada, yo salía a pescar, pescaba para mis hijos, yo iba al campo, traía frutas, traía plátano y tenía la comida. Aquí tengo que pedir y me miran como si yo no fuera una persona que estoy generando problemas, que no trabajo, ¿sí? Porque se pierde la dignidad, ¿sí? Ese es de lo más grave y de lo que sufre el que es víctima de la violencia como resultado del desplazamiento en Colombia. Esa realidad tenemos que cambiarla y por eso es que nosotros como políticos, pero también como líderes y como parte de esos pueblos que hemos sufrido la violencia, le apostamos a la paz. Creemos que hay que, claro, hay que generar unas condiciones de no repetición, de niveles de justicia, pero sobre todo de verdad para que sepamos por qué ocurrieron las cosas, quién ordenó, quién determinó el desplazamiento, los crímenes, porque es que el desplazamiento, por ejemplo, en el Bajo Atrato, para tomar ese caso más cercano, obedece a unos intereses económicos. Se inventaron una guerra, había grupos armados como las FARC, pero el pretexto fue las FARC para quitarle las tierras a todos los campesinos. Si el que no se desplazaba lo mataban y después aparecieron sembradas en palma. ¿Qué hay sembrado en este momento? ¿Es palma africana? Se está volviendo a, tengo que decirlo hoy, creo que va a ser una constancia sobre ese tema en el Bajo Atrato en particular, pero es lo que está ocurriendo en Tumaco, en Cauca, en la zona oriental del país, en el Catatumbo. Están matando a los líderes de restitución de tierra. ¿Eso qué quiere decir? Estos son los que reclaman tierra de las que le quitamos y que nos toca restituir, pues matémoslo otra vez. Lo grave es que ahora dicen que no hay paramilitarismo. Entonces, ¿a quién se le atribuye esa responsabilidad? A delincuentes. Y en eso el Estado tiene una alta responsabilidad porque la protección que se está ofreciendo a los líderes no es la más adecuada, no es pertinente. Yo les exijo entonces al señor vicepresidente de la República que necesitamos acciones más efectivas en la protección de los líderes sociales, en su seguridad, y que la paz llegue a los territorios. Aquí se ha hablado mucho del tema del narcotráfico. El problema del narcotráfico no solo ya de las FARC, es de muchos otros sectores y de mucha gente que se organiza para entrar, incursionar en ese negocio. Y están llegando con muchos recursos a las comunidades. Y el gobierno con estos PDs, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuánto le va a dar para producción a la gente? ¿Va a canalizar los ríos? ¿Va a hacer las carreras, los planes de desarrollo con enfoque territorial a raíz del el proceso de paz con las FARC? Entonces es eso, el Estado tiene que copar esa territorialidad, no solo militarmente. Sí, no solo militarmente. Vamos a ir a un corte y pues para seguir hablando del tema porque la verdad, senador, es que a uno le parece que es utópico lo que ustedes quieren hacer desde donde lo quieren hacer. De esto debería tomarse medidas drásticas, pero estamos en un proceso de paz que es complementario a todo esto que se quiere dar. No olvide escribirnos a mepidolapalabra@gmail.com. Escríbanos, mándenos sus comentarios, si tiene alguna pregunta que hacer, aquí está, mepidolapalabra@gmail.com o escríbanos a @mepidolapalabra. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Durante los últimos 6 años y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia.
se verá por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Canal Congreso. Gracias por continuar en sintonía, Me Pido la Palabra. La verdad, senador, es que yo sí no me puedo quedar sin preguntarle su opinión, más que del partido, su opinión personal acerca de las JED, acerca de la Justicia Especial para la Paz y acerca de la participación de los civiles según el concepto o fallo de la Corte Constitucional. Entonces, tiene usted la palabra para que nos cuente y le cuente a la comunidad que nos está viendo. Bueno, me tomo la palabra en este escenario para decir lo siguiente. La JED es el resultado de un acuerdo entre dos sectores en confrontación. Ninguno venció al otro. Y en toda negociación, pues se llegan a unos acuerdos, cada uno va por un máximo, pero también establece unos mínimos. La sociedad colombiana ha esperado y esto es lo que ha resultado. La Jurisdicción Especial para la Paz lo que busca es generar, diría yo, según mi punto de vista, una justicia que permita que quienes han estado alzados en armas, rebeldes, con un ideario, puedan reincorporarse a la sociedad y posteriormente puedan también quienes no tengan, pues una vez cumplan con sus penas alternativas, por llamarlo así, puedan hacer la política. Porque al final la esencia del acuerdo es que haya niveles de justicia, niveles de verdad, de reparación y de no repetición, pero sobre todo que quienes han esgrimido un argumento, han tomado las armas para combatir al Estado o la institucionalidad porque no les parece ese orden político, pues hagan política. Y toda esa transformación que quieren hacer o que han luchado por ella y que ha generado tanto dolor y tanta guerra, pues la desarrollen desde el escenario político. Por eso es que más allá de si van a pagar mucho o menos, yo apoyo el proceso de paz, apoyo la jurisdicción y he dicho, no me quedo en el dolor y en lo que causaron, porque si nos quedamos ahí nunca saldremos del atolladero. Esperamos, eso sí, que digan la verdad, y que la verdad no solo esté referida al actuar de quienes estuvieron en armas, de quienes fueron los mandos, sino de toda la sociedad colombiana, de toda la gente de la sociedad colombiana que de alguna manera contribuyó senador, a la guerra. Senador, Sí. la Justicia Especial para la Paz, de acuerdo a lo que se negoció en La Habana, Sí, señor. es para todo el mundo, o sea, para la Erga gente que omnes. estuvo Sí. involucrada, o sea, para guerrilleros, para la fuerza pública y para civiles. Sí, señor. Pero hubo una moderación por parte de la Corte Constitucional que dejó a los civiles con la idea de que se presenten voluntariamente. Y la discusión que ha tenido este proceso de la Justicia Especial para la Paz, que es el punto central de los acuerdos, ha sido ese, de que los militares no fueran tratados en el mismo equilibrio con los guerrilleros y que los civiles no estén metidos allí. Porque hay muchos civiles de pesos pesados en este país Sí. que han estado directamente vinculados con el Pues, tema de la guerra. Lo que pasa es que eso, así como está quedando, lo que va a conllevar a que muchos de esos civiles, que algunos uno se imagina son gente de todos los niveles y de todas las esferas, hasta los mismos empresarios que participaron y se beneficiaron de la guerra, pues lo van a seguir haciendo ahora en la posguerra. Si se conoce la verdad y si hubiese quedado que tuvieran que comparecer no voluntariamente, pues se develaría quiénes han participado, participan hoy y seguirán participando de la guerra. Porque yo pienso que la gente que desplazó y que participó, que esto el desplazamiento y la apropiación, por ejemplo, las tierras de muchas regiones del país,
hoy se está beneficiando y con esta cuestión así, pues también va a seguirse beneficiando. Eso es lo que no queremos que se dé, que se siga dando. Realmente para mí eso fue preocupante, pero bueno, estamos en una cuestión política en la que se toman decisiones por mayoría y no fue posible, se moduló eso, como usted mismo dice, por la Corte. Esperemos a ver qué pasa, pero realmente no debiera ser voluntario para los nosotros civiles. entrevistamos hace algunos días, algunas semanas, al senador Navarro, Sí, señor. Antonio Navarro, y el senador Navarro dice que la cosa no es tan grave como muchos de nosotros lo estábamos pensando, y yo me considero uno de esos. El senador Navarro dice que de pronto es la inoperancia de la justicia ordinaria la que de pronto tiene en vilo que estas personas civiles que han proporcionado los capitales para que la guerra se extienda en el país, entonces queden impunes. Pero él dice que si la justicia ordinaria operara como tiene que operar, la cosa sería diferente. Precisamente por eso es que tengo la preocupación y la duda, porque aquí es muy difícil. Aquí la gente a veces no cumple ni lo que se escribe, ni lo que se hace por coerción. Es muy difícil que la gente se someta. Ahora, pues veo con mucha preocupación. Yo la verdad tengo que decir que creo en el proceso de paz, pero esa parte de que se presenten voluntariamente va a ser muy complicado, conociendo un poco cómo funciona nuestra sociedad. Senador, ¿usted qué le dice al ELN que está bastante metido en el territorio chocuano y está en un proceso de negociación en La Habana? Al ELN que revise Ecuador. cómo está el tema En Ecuador, en Ecuador, sí, que revise si realmente tiene mando sobre todas sus estructuras. 2, que se comprometa a no seguir involucrando a la población civil en el conflicto, que pare, que cese la instalación de minas antipersonales y señale de una vez por todas dónde ha instalado, porque esto está causando mucha tragedia, y que realmente avance lo más pronto en la consolidación del proceso de paz que conlleve a su, ¿cómo diría yo?, a que puedan volver a la vida civil y a hacer el ejercicio de la política, que es lo que todos queremos. No queremos que en el Chocó sigan instalando minas, que sigan reclutando, que sigan asesinando líderes, y tengo que decirlo aquí otra vez, no es inaceptable que el ELN haya querido ocultar el crimen de Aulio Isaramá y de otros compañeros que ya, pues nosotros por el trabajo que hacemos en el territorio y los nexos que tenemos con las organizaciones, sabíamos y hemos sabido que lo han hecho ellos. Bueno, ya lo ha reconocido, pero no debiera haber ocurrido eso en ningún momento. Senador, muchas gracias por estar en Me Pido la Palabra. La verdad es que ha sido muy lucrativo su charla y esperamos que se despida de la gente. Muchas gracias, doctor Iván y doctor Griserio. También espero que le haya gustado nuestras propuestas, señores televidentes. Bueno, ya regresamos con ustedes, con la presidenta del Partido Maíz, como dice Griserio Perdomo, la jefe aquí del senador, porque los estatutos dicen que el presidente del partido es quien manda en todo el partido. Ya regresamos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Durante los últimos 6 años, y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Ahora nadie se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos.
Congreso. Una vez más estamos con ustedes. Gracias por continuar ahí, por estar con nosotros en Me Pido la Palabra. En este momento estamos, después ya nos despedimos del senador del Partido Maíz, ahora estamos con la presidente del Partido de Maíz, una mujer muy joven. Como pueden ver nuestros televidentes, viene vestida con el atuendo guayú. Y además que mire, yo tengo por aquí mis cositas guayú, porque uno siempre quiere pertenecer a esas comunidades, aunque no tenga ni siquiera el más mínimo de sangre de eso. Bienvenida, Me Pido la Palabra. Una mujer muy joven, como pueden ver nuestros amables oyentes, es una mujer muy joven y ya es la presidenta del Partido de Maíz. ¿Cómo hace una mujer tan joven para llegar a ser tan joven presidente de un partido tan importante en el país? Bueno, creo que Maíz hoy envía un mensaje a los demás partidos, ¿sí? A los demás partidos colombianos, ¿sí? De renovación, de oxigenación, pero también de que la voz de los jóvenes, la voz de las mujeres, sea también vista como una transformación de la política que vive el país. Entonces creo que ha sido una lección que no sean siempre los mismos o los dueños de los partidos que se estén ahí tuercados en los puestos, no, sino que realmente Maíz quiere una transformación. Bueno, Marta, usted es abogada, está especializada. ¿Por qué no nos dice a todos los que nos ven quién es usted y de dónde viene? Currículum, sí. Bueno, yo soy guayú, mi mamá es guayú, soy de la etnia Pieyú Epinayú, de La Guajira. Mi mamá es artesana. Mi papá también trabajó como agricultor. Es decir, no vengo de familia, de clase, nada de eso, todo ha sido con mucho esfuerzo. Estudié becada. ¿Cómo así? ¿Entre las tribus también hay clases sociales? Entre las tribus hay clases sociales, sí, pero es distinto, más se debe a un linaje, más se debe a un honor, más se debe a unas conductas que no obedecen tanto pues al dinero, sí, sino más bien al honor, a un reconocimiento que exista por clan, por familias, por autoridad. Bueno, esa manta o túnica, ¿cómo se llama? ¿Manta guajira? Manta. Esa manta guajira tan hermosa que tienes puesta, ¿es confeccionada por tu familia, por tu mamá? Bueno, la mayoría de mis mantas me las diseña mi mamá, pero esta me la diseñó una amiga guayú, Perla del Caribe. Entonces es una amiga que estudió conmigo en la universidad y muchas son diseñadoras guayú reconocidas. No, y además hay una cosa que yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y esos bolsos guayú esas mochilas con unos diseños ahora que vienen con cuero griserio y unos diseños hermosísimos se están vendiendo costosísimos a 450, 500 y pico de dólares. ¿Han pensado en la posibilidad de exportar ese producto tan hermoso de ustedes? Sí hay exportación, lo que pasa es que toca buscar una figura de eliminar el intermediario. El intermediario se está quedando con la mayoría de las ganancias y pues los indígenas, las artesanas que son las que tejen. Como pasa con todo. Mire, ella es joven, abogada, especializada y es de un territorio donde los niños se mueren de hambre, Sí. porque ha gobernado un partido político. ¿Cuál es ese partido político que ha gobernado allá? Pues allá más que partido político han sido los mismos líderes, ¿sí? Que se han prestado para ser el quita y pone de cada periodo. Visto a La Guajira es como el botín, ¿sí? El que pueden saquear. Entonces yo creo que vengo de un territorio que ha sido además, que ha venido por todo este tema de la extracción minera, pero que anteriormente también lo atacó las bonanzas, ¿sí? Ha sido saqueado. Ha sido saqueado, que ha venido también pues atacado por la violación sistemática pero ¿quién de autoriza derechos? el desvío del río, que es el que hoy en día le está haciendo falta a la comunidad indígena, a la Guajira y a todo el mundo? Pues menos mal que salió el fallo de suspensión, ¿sí? De ese desvío, pero ahí lo paradójico es que uno mismo vea que los entes estos, que es el medio ambiente, la ANLA, que son organizaciones, instituciones que están dirigidas a la protección del medio ambiente, pues se presten o estén dando conceptos para la desviación de los ríos. O sea, es lo paradójico y es lo ilógico y lo incoherente que uno, desde una mirada joven, desde una mirada, pues desde cualquier tipo de visión,
cree que cómo va a ser posible que el Ministerio de Medio Ambiente también se preste para la desviación del arroyo Bruno. ¿Tiene que ver la ONIC con maíz? Pues el maíz como tal nace del seno de la ONIC. Sí, fue una decisión política que toma esa organización de retomar nuestra participación política, pero de conseguir la personería jurídica de maíz cuando llevamos los primeros candidatos en el 2014. ¿Cuál es la función específica tuya como presidenta del partido? Pues yo, nuestras funciones son estatutarias, pero sí soy la vocera nacional e internacional del partido. Sí, hago equipo con mis otros 4 compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos unos órganos que nos vigilan también, que son como por ejemplo la Convención Nacional, que es nuestra máxima autoridad, la Dirección Nacional, y a nivel nacional nosotros pues estamos direccionando también para las regiones toda la funcionalidad y la estructura del maíz. Se nos acabó el tiempo, Griselio, muy buena, lástima, vamos a tener la oportunidad de invitarla más adelante para que comparta con nosotros un poco de tiempo más. Agradecerles a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que nos siguen a través de este medio y pues decirles que aquí vamos a estar, si la divina providencia nos lo permite, durante mucho tiempo, Griselio, dando de qué hablar y trayendo invitados frescos, invitados jóvenes y renovadores como la presidenta del Partido de Maíz, Malta Peralta, a quien veremos próximamente, más adelante, como gobernadora de La Guajira, ocupando espacios importantes en el país. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y esperamos verlos en nuestro próximo programa. Canal Congreso.